Hay cosas que no fueron construidas para ser recordadas. Fueron construidas para funcionar, para ordenar, para gobernar en silencio, sin nombre, sin firma, sin la necesidad de que nadie supiera exactamente qué eran. Y cuando dejaban de ser necesarias, o cuando alguien decidía que era demasiado peligroso que siguieran visibles, desaparecían. No se destruían, no se abandonaban, se enterraban, con cuidado, con intención, con la certeza de que el barro y el tiempo harían el resto. Este es el caso de un objeto que gobernó Tartaria durante siglos, un objeto que estuvo en el centro de todo y que luego alguien decidió que el mundo no debía volver a ver. No sabemos quién lo creó. Esa es la primera cosa que hay que entender. En una civilización que supuestamente dejó registros, que supuestamente tuvo arquitectos y constructores y gobernantes con nombres grabados en piedra, este objeto no tiene autor conocido. No hay crónica que lo mencione como invento. No hay texto que celebre su creación. Aparece en los registros visuales de la época como algo que simplemente ya existía, como si hubiera estado ahí antes de que la ciudad se construyera a su alrededor, como si nadie lo hubiera hecho, sino que hubiera llegado. Y esa ausencia de origen es, en sí misma, una de las cosas más inquietantes de todo lo que rodea su historia. Lo que sí sabemos es dónde estaba, siempre en el centro, no en los bordes de las ciudades, no en los márgenes donde se ponían las cosas que no importaban demasiado, en el centro exacto, en el punto desde el cual todo lo demás se organizaba. Las calles de las ciudades tartáricas más importantes nacían desde su base. Los edificios principales lo rodeaban a distancias que hoy, si se miden con precisión, revelan una geometría que no parece casual. Las plazas se abrían frente a él como si quisieran darle espacio para respirar, para ser visto desde todos los ángulos, para que ningún habitante de la ciudad pudiera ignorarlo durante demasiado tiempo. No era un detalle de la arquitectura urbana. Era el punto desde el cual la arquitectura urbana tenía sentido. Y esto se repetía. Esa es la parte que más cuesta procesar cuando uno empieza a estudiar los registros con atención. El mismo objeto, con las mismas proporciones, con la misma estructura fundamental, aparecía en ciudades separadas por cientos de kilómetros, no versiones similares, no interpretaciones locales de un diseño compartido. El mismo objeto, como si hubiera sido replicado con una precisión que no debería ser posible para la época que los libros de historia nos describen. Como si existiera un patrón, un plano, una instrucción que viajaba junto con la civilización y que se ejecutaba cada vez que una ciudad nueva alcanzaba cierto tamaño, cierta importancia, cierto umbral que nadie definió por escrito pero que todos parecían reconocer. Los viajeros que atravesaron Tartaria en distintos momentos lo notaron. Sus notas son fragmentarias, a veces confusas, escritas con el vocabulario de personas que intentaban describir algo para lo cual no tenían palabras exactas. Pero el patrón es claro. Uno tras otro, en ciudades diferentes, con culturas locales distintas, con nombres distintos para las cosas, todos describían el mismo punto central, la misma presencia, la misma sensación de que aquello no estaba ahí para ser admirado, sino para hacer algo, para cumplir una función que los habitantes conocían tan bien que ya no necesitaban explicarla, como el suelo bajo los pies, como el cielo sobre la cabeza, presente, funcional y completamente naturalizado. Eso es lo que lo distingue de los monumentos. Los monumentos se explican, se conmemoran, se rodean de relatos sobre lo que significan y por qué fueron construidos. Este objeto no tenía ninguno de esos relatos públicos.
No había celebraciones en su honor. No había fiestas que marcaran el aniversario de su creación. No había sacerdotes que hablaran de él, ni gobernantes que se fotografiaran a su lado para demostrar poder. Estaba ahí, en el centro, y todos lo sabían, y nadie necesitaba decir nada al respecto. Esa clase de silencio no es ignorancia. Es familiaridad tan profunda que se vuelve invisible, y la familiaridad de ese nivel solo se construye alrededor de algo que tiene una función real, cotidiana, indispensable. Las teorías sobre qué hacía exactamente son varias. Ninguna es completa, ninguna puede serlo, porque el objeto ya no está donde estaba, y lo que quedó en su lugar es tierra y silencio. Pero hay líneas de pensamiento que, cuando se juntan, empiezan a dibujar algo coherente. Hay quienes sostienen que era un instrumento de medición a una escala que hoy nos cuesta imaginar, que desde él se calculaban distancias, se trazaban rutas, se organizaba el territorio de una manera que hacía posible administrar un espacio enorme, con una coherencia que debería haber requerido tecnología que supuestamente no existía. Hay quienes van más lejos y sugieren que su función tenía que ver con algo que no era puramente administrativo, que regulaba algo en la ciudad, que el flujo de personas, de agua, de recursos, de alguna forma que todavía no entendemos, dependía de su presencia en ese punto central, que cuando el objeto estaba, la ciudad funcionaba, y que cuando el objeto desapareció, algo en la ciudad dejó de funcionar también. No hay forma de probar ninguna de estas cosas con los instrumentos que usamos hoy para probar otras. Pero hay algo que sí se puede observar, y es el patrón del abandono. Las ciudades tartáricas que tenían este objeto en su centro no decayeron de la manera en que decaen las ciudades normales. No fueron conquistadas y ocupadas por otros. No fueron quemadas, no fueron vaciadas por epidemias con nombres en los registros médicos. Simplemente fueron abandonadas, y en cada caso el abandono fue ordenado, gradual, como una retirada planificada, como si la decisión de irse hubiera sido tomada con mucha anticipación y ejecutada con mucha disciplina. Y en cada caso, el objeto central desapareció antes que los últimos habitantes. Eso es lo que más pesa de todo este asunto. No que el objeto haya desaparecido. Las cosas desaparecen, se pierden, se destruyen, se olvidan. Eso es la historia. Lo que pesa es cómo desapareció. Porque no fue abandonado, no fue destruido en una batalla o quemado en una revuelta. Fue enterrado, deliberadamente, con capas de tierra y barro colocadas con un orden que no parece casual. En algunos sitios donde se han hecho excavaciones, la secuencia de los estratos sugiere que el enterramiento fue una operación en sí misma, que hubo personas cuyo trabajo, en ese momento específico de la historia de esa ciudad, fue bajar el objeto a un nivel donde no pudiera ser encontrado fácilmente, cubrirlo, protegerlo tal vez, o simplemente asegurarse de que nadie que viniera después pudiera saber exactamente qué había estado ahí y para qué había servido. Esa decisión tiene un peso enorme, porque enterrar algo con esa precisión no es un acto de olvido, es un acto de memoria. Alguien sabía exactamente lo que estaba enterrando. Alguien entendía su función con suficiente claridad como para saber que dejarlo visible era un riesgo. Y alguien tomó la decisión de que ese riesgo no era aceptable. No sabemos qué riesgo era ese, no sabemos a quién le preocupaba, no sabemos si la amenaza era externa, si había alguien que quisiera apoderarse del objeto y de lo que hacía, o si la amenaza era interna, si había razones para que la propia civilización decidiera que era mejor que nadie, ni siquiera sus propios descendientes, supiera que aquello había existido de esa manera. Lo que sabemos
es que funcionó. Durante siglos nadie habló de esto con claridad. Los mapas que se hicieron después de que Tartaria dejara de ser lo que fue no incluían este objeto. Las historias que se contaron sobre esa civilización no lo mencionaban. La memoria oficial de lo que había sido ese mundo central y poderoso fue construida sin él, como si hubiera sido posible entender Tartaria sin entender lo que estaba en el centro de sus ciudades, como si la historia pudiera contarse de manera coherente, ignorando el punto desde el cual toda esa historia se había organizado. Y durante todo ese tiempo, el objeto siguió ahí, debajo del barro, debajo de las capas de tierra que fueron acumulándose encima de las ruinas de las ciudades, debajo de los campos que otros cultivaron después, debajo de los caminos que otros trazaron encima, debajo de los cimientos de los edificios que vinieron más tarde, construidos por personas que no sabían que estaban poniendo sus bases sobre algo que alguna vez había gobernado todo lo que las rodeaba. Hay una sensación particular que produce este tipo de historia. No es exactamente miedo, no es exactamente tristeza, es algo más cercano a la reverencia frente a la pérdida. La sensación de que algo importante existió, funcionó, importó de una manera que hoy ya no podemos comprender completamente, y luego fue ocultado con tanta eficiencia que tardamos siglos en empezar a hacernos las preguntas correctas. Y aún así, incluso ahora, las respuestas no llegan completas, llegan en fragmentos, en indicios, en la geometría de las ciudades que sobrevivieron el tiempo suficiente para ser estudiadas, en las notas de los viajeros que vieron algo y no supieron exactamente qué nombre ponerle, en los estratos de tierra que cuentan, para quien sabe leerlos, que aquí hubo algo y que alguien decidió que debía quedarse bajo la superficie. Hoy caminamos sobre esos lugares, sobre las plazas que alguna vez se abrían frente a él, sobre los centros de ciudades que fueron diseñadas con él como punto de referencia absoluto. Pisamos el suelo sin saber que a cierta profundidad, en un punto que la geometría de la ciudad todavía señala si uno sabe mirar, hay algo que estuvo activo durante siglos, que organizó la vida de miles de personas, que fue tan central, tan indispensable, tan integrado al funcionamiento de todo lo que lo rodeaba, que cuando desapareció, las ciudades que dependían de él fueron abandonadas también. No sabemos si alguna vez lo encontraremos completamente, no sabemos si cuando lo encontremos seremos capaces de entender qué hacía. La función puede haberse perdido junto con las personas que la conocían. El conocimiento de cómo usarlo puede haber sido enterrado con la misma deliberación con que fue enterrado el objeto mismo. Puede que tengamos el instrumento y ya no tengamos la partitura. Puede que tengamos la herramienta y ya no sepamos para qué servía la tarea que realizaba. Pero hay algo que no se pierde tan fácilmente: la forma en que las ciudades fueron construidas a su alrededor, la coherencia geométrica que todavía puede leerse en los mapas de los sitios donde estuvo, la repetición del mismo patrón en lugares demasiado alejados para que sea casualidad. Esas cosas siguen ahí, visibles para quien quiera verlas, diciendo en silencio lo que los textos oficiales decidieron no decir: que hubo un objeto que gobernó, que fue importante de una manera que va más allá de lo simbólico, y que alguien, en algún momento que todavía no podemos fechar con precisión, decidió que era necesario enterrarlo bajo el barro y dejar que el mundo olvidara que había existido. La próxima vez que estés en el centro de una ciudad muy antigua, detente un momento. Mira la geometría de lo que te rodea. Observa cómo las calles se organizan, cómo los edificios más viejos apuntan en ciertas direcciones, cómo el espacio central tiene una forma que no parece completamente aleatoria. Y pregúntate qué había ahí antes de lo que ves ahora, qué había en el
centro exacto antes de que pusieran lo que hay hoy, que fue retirado o enterrado o simplemente olvidado, para que el mundo que conocemos pudiera construirse encima sin hacer demasiadas preguntas sobre lo que había debajo. Quizá ya pasaste por ese lugar sin saberlo. Quizá lo que gobernó Tartaria durante siglos está más cerca de donde vives de lo que imaginas. Durmiendo bajo el barro, esperando, sin nombre, sin autor conocido. Con una función que nadie recuerda, pero que, en algún nivel que todavía no entendemos completamente, tal vez sigue cumpliendo.